Hola, primero que nada, disculpas a todos los que creyeron que el 11 de febrero iba a haber el streaming. Hice unas pruebas en la zona de streamings, en la zona de flujo de video de YouTube y parece que dejé marcado que el 11 de febrero estaba anunciado el streaming y por supuesto así se publicó y luego la gente estaba el día 11, oye, ¿dónde está el streaming? ¿Por qué no está? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Te pillaron los de los chemtrails o qué pasó? No, ocurrió que no iba a poderse hacer en esa fecha, pero yo no pude ni informarlo, ni tampoco me di cuenta que estaba ya preprogramado para salir al aire supuestamente esa hora. Así que mil disculpas, no hubo streaming. Va a haberlo y ahora vamos a ver a qué hora. ¿Por qué no lo hubo? Bueno, dos razones principales. Una es que tuve muchísimo trabajo del de verdad, aquel del que vivo. Vivo en mi trabajo, no soy de los que viven de los impuestos de nadie, no soy de los que viven de YouTube tampoco. Creo que he ganado 50 euros con mis vídeos en los últimos 10 años, lo cual, siendo una cifra impresionante, pues no da para el Ferrari. Y por otro lado, además de mi trabajo, tuve que terminar el libro del que he estado hablando un poco aquí, un libro en el que analizo algunos temas de los que analizamos habitualmente en El Rey va desnudo y que me va a traer muchos buenos, nuevos y agradables enemigos que me van a quitar mis credenciales de gente de izquierda, mis credenciales de gente pensante, mis credenciales de... Y van a ser de esos, muchas de esas personas que dicen, yo estoy muy decepcionado porque pensé que usted pensaba como yo y usted es un cabrón por no pensar como yo. Siento mucho no pensar como usted, o más bien que bueno que no pienso como piensa usted, pero bueno. De esos va a haber muchísimos con el libro. Pero el libro tenía que entregarlo entre el 15, en la semana del 15 de febrero para que pudiera salir en primavera, como lo desea el editor. Y esto implicaba apresurarme y dedicarme muy intensamente a los últimos capítulos del libro. Está entregado, estamos revisando ya correcciones, estamos revisando ya la portada, estamos terminando pues para que en primavera salga el libro y lo podamos distribuir. Entonces, además de todo eso, me desentendí de los vídeos porque además de no haber streaming, tampoco ha habido vídeos normales y corrientes porque he estado viajando un poco, dando charlas a chicos de institutos, a chicos de entre 14 y 17 años de edad, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Me encanta hablar con ellos, me encanta oírlos, me encanta ver sus reacciones ante cierta información que no suelen darles en los medios de comunicación, que no suelen darles sus amigos en las redes, que no suelen encontrar en el vasto panorama de videos absurdos de YouTube. Y por lo tanto me lo paso, excepcionalmente bien con ellos. Y entonces estuve, por ejemplo, el 23 y 24 de febrero, estuve 2 días dando 2 charlas cada día en un instituto, el Instituto Alcalá Nahar, en Alcalá de Henares, precisamente en Madrid. Me lo pasé de maravilla, saludos a los chicos, sois geniales, sois la bomba, y si alguien tiene un instituto y quiere que vaya yo, muy sencillo, yo no me hago rico con esto, si me pagan el viaje y un hostal decente, limpio, sin cucarachas, yo voy a donde me digan en toda España a dar charlas a chicos de institutos, incluso a chicos de la secundaria, para que sepan un poco más de toda esta información que de otra forma no reciben. Entonces, por todo esto, ni vídeos ni streaming. A los que están preocupados por los trolls que van a ocupar el lado donde aparecen, no sé si aquí o aquí, donde aparecen los comentarios. No, miren, los trolls son fáciles de controlar, de eso despreocúpense. Preocúpense por proponer temas que podamos tocar rápidamente, preguntas con respuestas ágiles que permitan que durante una hora, hora y media, estemos conversando a gusto y resolviendo cuestiones de dudas que tengan. Yo invito a que no hagan comentarios o preguntas de carácter personal, porque lo menos importante de todo esto, evidentemente, soy yo. Lo que de mí es conocido, y lo que de mí no es conocido, porque no quiero que se conozca, entonces no tiene sentido mucho hacerme ciertas preguntas que no van a tener respuesta. El tema no soy yo, el tema es pensamiento crítico ante las religiones, ante las afirmaciones de lo paranormal, ante las afirmaciones de lo supuestamente misterioso y ante la política más falsaria a la que nos estamos enfrentando, la de los populistas, la de los demagogos,
la de los engañadores profesionales, no la del político que dice una mentira por no decir una verdad, sino de aquellos que construyen todo un edificio de historias y de cuentos, prometiéndonos el cielo a cambio de que los pongamos en el poder. De eso es de lo que sí podemos hablar, de lo que sí quisiera que habláramos. Por supuesto, finalmente la palabra la tienen ustedes. 11 de marzo, 11:30 de la noche. El 11 de marzo a las 11:30 de la noche, hora de España, hora central europea. Vean a qué corresponde en los horarios de sus distintos usos horarios, que hay varios en América Latina y en todo el mundo. Luego hay gente que me ve desde Rusia o desde China, no sé realmente con qué intención o de dónde salen, pero hay gente que ve estos vídeos desde allá. Vean a qué uso horario corresponden, las 11:30 de la noche del 11 de marzo, y a esa hora, ese día, prometo estar aquí, prometo estar con la nueva webcam que hemos comprado para estos menesteres y hacer el ansiadísimo streaming. Mientras tanto, recuerden que los que están allí para engañarlos solo quieren eso, y la labor fundamental que tenemos todos nosotros es no dejar que nos engañen y, al contrario, hacer que se vayan con un palmo de narices. Así que nos vemos el 11 de marzo a las 11:30 de la noche aquí en el streaming y en algunos vídeos más que vamos a empezar a producir en estos días. Muchas gracias.